Muy bien, quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan y escucharán la palabra por YouTube en el canal de la Iglesia Vida Plena Barinas. Por favor, ubíquese Levítico 16. Mientras ubican la palabra, quiero decir lo siguiente. No tenga temor en lo que está recibiendo, en lo que Dios te está alumbrando. No tengas temor en lo que Dios nos está hablando. Dios nos está alumbrando el entendimiento. Nos está alumbrando el entendimiento. Por eso hablamos lo que hablamos. Yo sé que no es fácil romper con la estructura de años con la que crecimos, con la que nos adoctrinaron. Pero no tengas temor de lo que Dios está produciendo en ti. Yo sé que hay cosas que no vas a entender de una vez, pero esto lo produce el Espíritu y lo producirá el Espíritu en todos nosotros y hará que podamos entender y comprender mejor. Por lo pronto, no tengas en poco lo que Dios nos está hablando. Dios lo único que está haciendo contigo y conmigo en este tiempo es alinearnos a la verdad, al propósito. A veces cuesta desprendernos de nuestros propios conceptos porque creímos que no funcionó de esa manera. Pero Dios está alineándonos a la verdad y por eso tenemos que ir avanzando. Eso se llama madurez, crecer en cosas. Ay, pero esto yo no lo entiendo muy bien. Estás creciendo. Ya dejamos de ser niños. No se puede ser niño toda la vida. Preocúpese si tiene 50 años y todavía se comporta como niño. Preocúpese por eso. Porque ya esas etapas las hemos ido dejando atrás. Igual pasa en el Evangelio. No tengas temor. El viernes decíamos que la verdad desafía nuestros miedos. Ay, si estoy equivocado. Pero es que yo veo a los demás que están hablando de otras cosas y nosotros somos los únicos que estamos entendiendo esto. No te preocupes, ellos también serán alumbrados. Sabe que esto es hasta que todos lleguemos. Y nosotros no somos los únicos. Ellos y todo el cuerpo llegará a la medida que tiene Dios. Algunos hemos dado unos pequeños pasos más adelante, pero Dios se ha propuesto hacer en todos sus hijos este cambio. Una reforma, volver otra vez a la forma original. Nos perdimos en unas cosas y enseñamos en las congregaciones otras cosas que no eran. Pero diga conmigo, Dios nos ha devuelto a la forma original. Muy bien, Levítico 16, desde el verso 29, hijo. Desde el verso 29. Voy a hablar acerca de el ayuno. Hay ayunos de salud, como el que está haciendo Rafael. Hay algunos que hacen ayunos nutricionales, que aportan algo al cuerpo para eliminar algunas cosas. Pero hoy quiero hablarles del ayuno aceptable a Dios. Yo sé que usted en algún momento de su vida practicó el ayuno. Voy a ayunar para Dios. Bueno, vamos a verlo hoy más claro. ¿Cuál es el ayuno aceptable para Dios? Pero quiero comenzar desde donde nace el ayuno. Quiero que me siga y me regale toda su atención. Mire de dónde nace el ayuno y cómo era. Levítico 16, 29 dice: este mandamiento no solo es válido para los israelitas, sino para todos los refugiados en el país. Estaba hablándole ¿a quién? A los judíos y a los extranjeros que estaban juntamente con los judíos. El día séptimo del mes de Tebet no deberán comer nada ni harán ningún trabajo. El día séptimo para ellos era el sábado, el día de reposo. No deberán comer nada ni harán ningún trabajo. Fíjense cómo era el ayuno y de dónde nació el ayuno para Israel. Será un día de descanso completo y de ayuno, pues en ese día, mire,
yo les perdonaré los pecados. Está hablando del antiguo pacto en la ley para Israel. Yo les perdonaré sus pecados. Ya vemos el origen de para qué era el ayuno. ¿El ayuno era para qué? Para ser perdonados por los pecados. Verso 32 dice: la ceremonia la realizará el sacerdote que esté autorizado. Se pondrá su traje sacerdotal de lino. El 33. Y purificará el lugar santísimo, el santuario y el altar, y también a los sacerdotes y a todo el pueblo. Verso 34. Para obtener el perdón de los pecados. ¿A través de quién? Del sacerdote. Deberán cumplir este mandamiento una vez al año. Todo se hizo como lo había ordenado Moisés. Aquí nace el ayuno y aquí están las condiciones para el ayuno. Una vez al año también la ceremonia era realizada por el sacerdote y ese día nadie debería hacer nada. Descanso total. El sábado no se hacía nada. A diferencia de otros días nacionales, el día de la expiación era un día para afligir el alma, para meditar qué he hecho mal, qué hice mal, para afligir el cuerpo, no dándole comida. En eso consistía el ayuno, para afligir el cuerpo, es decir, era un día de ayuno y de descanso. Era un sábado que además era solemne, todos debían respetarlo. Dios quería, escuche, Dios quería que ellos se afligieran para mostrar la humildad y el arrepentimiento de sus pecados. Dios quería que ellos pudieran hacer un sacrificio que le costara a ellos la comodidad, porque Dios quería hacerles ver que ellos necesitaban perdón. Por eso se hacía el ayuno. Por eso se hacía el ayuno. La aflicción del alma, la aflicción del cuerpo. Por lo tanto, este es el único día en la ley de Moisés en que estaba instituido el ayuno. Los judíos modernos celebraban ese día de la expiación del ayuno que se llamaba Yom Kippur. Y ellos ayunan ese día. La Torá o la Misná dice algunas cosas de las que había que abstenerse para ayunar. Cuando iban a ayunar, no se podían bañar, no podían usar aceite en el cuerpo, no podían usar zapatos y no podían tener relaciones sexuales, los matrimonios. Ese era el ayuno, claro, ese era el ayuno. Incluso si un judío de hoy pudiera cumplir con ese mandamiento de la ley, el Yom Kippur, no estaría haciendo ningún sacrificio. No estaría haciendo ningún sacrificio por pecados. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto y eterno ya se hizo por el perdón de todos nuestros pecados. Repito, en la antigüedad ellos ayunaban con las condiciones que les dije para recibir perdón. Después de la cruz, usted ya recibió perdón. Hubo un sacrificio perfecto y ya recibimos perdón. Ahora, el ayuno también, mire cómo se hacía. El ayuno duraba desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Hay algunos hermanitos que ayunan. No, voy a hacerlo mediodía. Voy a hacerlo hasta la 1. Pero el ayuno, mire cómo se hacía antes. Duraba desde la salida del sol hasta que se ocultaba el sol. Después que se ocultaba el sol, ahí sí podían comer. Ahí sí podían comer. Escúcheme, hasta los niños estaban entrenados para que cuando ellos crecieran, ellos ya supieran y entendieran cómo iban a hacer el ayuno. Porque además era obligatorio, porque necesitaban recibir el perdón. Los judíos también practicaban otra clase de ayunos privados.
Como por ejemplo, cuando estaban de luto, ellos hacían ayuno. Entre la muerte y el entierro de un ser querido, los que estaban de duelo tenían que abstenerse de comer carne y vino. Eso era un ayuno también. Obviamente, el que les mencioné, el que no comían nada para obtener perdón. Se dice también que Rubén ayunó 7 días por su responsabilidad cuando vendió a José. No bebió ni vino ni ninguna otra bebida alcohólica, no probó la carne ni ninguna otras cosas apetitosas. Muy bien, aquí nace el ayuno y quiero que me siga aquí, por favor. Veamos lo que les dijo Jesús a los judíos en la época del ayuno, porque ya lo vimos cuando Moisés. Ahora vamos a ver lo que dijo Jesús cuando aparece Jesús. Pero antes quiero recordarte que el ministerio de Jesús se desarrolló también bajo la ley. Él cumplió con toda la ley. El nuevo pacto entra en vigencia después de que la promesa se materializa, el descenso del Espíritu Santo en Hechos 2. Ahí comienza el nuevo pacto. El nuevo pacto no comienza en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? No comienza ahí. Por lo tanto, Jesús tuvo que cumplir con todos los ritos y ceremoniales de la ley. Tuvo que hacerlo también. Mateo 6:16 dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudaban, es decir, transformaban el rostro, la cara, para mostrar que estaban ayunando. Ya sabemos quiénes son esos personajes. Les aseguro que estos, es decir, los fariseos, ya han obtenido toda su recompensa. Fíjate lo que habla Jesús. Pero tú, cuando ayunes, haz lo contrario. Perfúmate la cabeza y lávate la cara. Rompió con el ceremonial del ayuno. No podían untarse nada. Pero el fariseo llevaba a exagerar las cosas. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Ahora, los escribas y los fariseos querían asegurarse de que todos supieran que estaban ayunando. De hecho, esos tipos querían aparentar que eran tan santos que cuando veían las mujeres cerraban los ojos. Eran tan santos que no querían ser contaminados cuando pasaban las mujeres. Cerraban los ojos y cuando llegaban chocaban con las paredes. Así eran los fariseos, los escribas, hipócritas. Cuando se paraban a orar, ¿qué hacían? Se paraban en las esquinas y oraban lo más fuerte que podían para que escucharan y los vieran. Esos son los espirituales que necesitamos nosotros. Así tenemos que ser nosotros. Ellos se aseguraban que todos supieran. Si iban a dar, tenían que verlos, para que se aseguraran que ellos sí daban, que colaboraban, que hacían todo, que hacían y cumplían el ayuno. Los fariseos generalmente ayunaban 2 veces por semana. Eso está en Lucas 18. Hay una crítica muy fuerte con esta lectura que leímos, que hace Jesús a esta persona. Y la crítica es tan fuerte que Dios tiene que exhortar a los judíos. Lo van a hacer, pero no de esta manera, no de esta forma. Esta no es la manera correcta que ustedes aprendieron para hacer el ayuno. Ustedes no necesitan ponerse así para que crean que son fieles. Ahora, el ayuno era de esta manera. Quiero mostrarle también por la palabra cuál era el ayuno que hacía Israel, que era tan diferente a lo que Dios les habló. Isaías 58, del verso 2, Andrés. Isaías 58, desde el verso 2, dice:
Porque día tras día me buscan, le está hablando Dios a Israel. Isaías 58:2. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos. Me buscan y desean, como si fueran una nación que practicara la justicia. Los está exhortando Dios. Es decir, ustedes ayunan como si me conocieran, como si practicaran la justicia. Lo que está dando a entender que estos tipos no hacían nada de eso. Como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Se comportan como que son santos. Lo hacen a la perfección, como que si no me han abandonado. Me piden a mí decisiones justas, dice Dios, y desean acercarse a mí, verso 3. Y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si tú no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Le está diciendo Dios al pueblo de Israel. El pueblo cuestionaba a Dios. ¿Para qué estamos ayunando si tú no nos respondes? No lo notas. Pero el día en que ustedes ayunan, ¿qué dijimos al comienzo? Que el ayuno era ¿cuándo? El día de reposo, el sábado. ¿Qué se hacía el sábado? A ver. Nada. Descansar. Miren lo que les dice Dios a los que ayunaban. Ustedes solo ayunan, pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a los obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Verso 5. ¿Acaso el ayuno, pregunta Dios a Israel, que he escogido, es un solo día para que el hombre se mortifique? Aquí hay una clave, amado. ¿Acaso el ayuno que les he dado es un solo día? Aquí hay una clave. Lo que también nos indica que Israel era tan exacto. Un solo día ayunamos y pedimos perdón. ¿Qué quería Dios? Que ellos pudieran entender que su naturaleza no era para que vivieran los demás días del año haciendo lo que querían. Ustedes ayunan una sola vez, son buenos para eso. Y los demás días, ¿cómo viven? Y solo para que incline la cabeza como el junco, haga duelo y se cubra de ceniza. A eso ustedes llaman el día del ayuno y el día aceptable del Señor. ¡Wow! ¡Qué reprimenda más fuerte le está dando Dios a esta gente! Yo quiero decirte hoy, el ayuno es una condición, es un estado espiritual. Al ver esto, al Dios exhortar a Israel, ustedes ayunan un solo día. O sea, es una condición espiritual, es un estado espiritual en el que se va más allá de la abstención de comer. El ayuno es un estado espiritual en que se debe ir mucho más allá en no comer. Verso 5. ¿Acaso el ayuno que he escogido es un solo día para que el hombre se mortifique? Cuando hablo de que el ayuno es una condición espiritual, debemos comprender que el ayuno es un estado en donde yo no me puedo salir. Hermanos, mucho más allá que aguantar hambre o que no comer, es que mi vida debe vivir en esa condición. Tal cual la oración. Tal cual la oración. Dios está exponiendo esta realidad. La realidad era que el pueblo, cuando Dios los tiene que regañar de esta manera, la realidad es que el pueblo hacía un ayuno, pero no lo hacía con el corazón correcto, porque lo hacían solo para el cumplimiento de un ritual. Eso es religión. El hacer algo para le cumplir a Dios. Le di culto a Dios porque voy el domingo.
ya cumplí contigo. Es lo que Dios está exhortando y nos está mostrando claramente. Dios les hizo ver, a ellos les hizo ver que no aceptaba su ayuno, porque el corazón de ellos estaba extraviado, estaba desconectado en sincera obediencia. ¿Cuál es el ayuno? A la luz de esta palabra, el ayuno agradable a Dios es que todos los días nuestro corazón esté en sincera obediencia a Cristo. Hoy domingo me voy en ayuno para la iglesia. Y los demás días, ¿cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Dónde está la sincera obediencia a Cristo todos los días? ¿De qué forma ayunaban? Ellos ayunaban por necesidades. Por necesidades además egoístas como: Señor, ayúdame a ganar esta discusión. Señor, yo voy a ayunar para que me ayudes a derrotar a tal persona. Y aunque su oración que lo hacían iba acompañada de un ayuno, seguía siendo una oración egoísta e incluso malvada. Verso 4, ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse golpes. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como hasta ahora lo hacen. El cielo no respondía a esa clase de ayuno que ellos creían que estaban dándole a Dios. Ahora, el ayuno se nos ha hecho ver. Por eso les digo, en este entendimiento y en esta luz en que el Señor nos está trayendo, el ayuno siempre, hablo de mí, se me hizo ver que el ayuno era una llave. Para ponerlo más criollo, era una patecabra. ¿Quiere un trabajo? Papá, hazte un ayuno. ¿Está listo? ¿Quieres vencer tal cosa? Hazte un ayuno. Ahora, el día del ayuno, todos tenemos cara de santos y los demás días. Creemos que Dios se va a agradar porque solamente un día le produzcamos aflicción al cuerpo y al alma. ¿Quiere que se le dé tal negocio? Oh, papá, una semana de ayuno con Dios. Parece que que el ayuno es una llave que le meten a Dios y le doblen el brazo. Y no, papá, con un ayuno no, con eso Dios tiene que soltarte la bendición. Está listo. Señor, me voy a hacer un ayuno porque esto tú me lo tienes que dar porque sí. Con este ayuno, mano, está listo. Entonces nos imaginamos, dale, concédele, suéltale eso, dale lo que él está pidiendo. Quiero decirte, algunas veces, si tú hiciste ayuno y Dios contestó, estaba en la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos ayunado y nada pasa? Mucho más allá que hagamos o no, se trata de la voluntad de Dios. La religión nos ha enseñado el ayuno como algo que es sí o sí. Dios cumple porque cumple. Porque si yo hago el ayuno, parece que Dios está en la obligación de cumplir lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pido. Quiero repetir otra vez, Dios solo está comprometido. Así ayunemos, así oremos, así hagamos lo que hagamos. Dios solo está comprometido con su propósito eterno, con su voluntad, con su plan eterno. No es con lo que yo quiero. Engañoso es el corazón. Ay, yo lo quiero y lo anhelo con todo mi corazón. Quiero conocer a Dios. Dios sabe, hermano. No podemos engañar a Dios. Dios está comprometido con establecer su voluntad en el cielo y en la tierra. Quiero repetirte otra vez. A veces pediremos y Dios dará respuesta. Nos ha pasado. Es más, a veces
con oraciones hasta mal hechas, y Dios concede. Ay, Señor, bendíceme, gloria a Dios, pero mañana. Y al otro día te consigues con algo que Dios tiene para ti. A veces oraremos con todo el deseo, a veces oraremos convencidos, con toda la fe, hasta llorando, hermano, no, está listo. Esta semana resuelve este problema. Muy bien, Andrés dice que mayormente las oraciones, Señor, dame esto, te pido esto, concédeme aquello. Dice que la oración debería ser, Señor, hágase tu voluntad. Quiero decirte que tengas paz. Si hoy has venido en ayuno, ten paz. Veas o no veas, la voluntad de Dios se hará, y como yo siempre le digo a mi suegra, Dios se glorificará. Él lo va a hacer como quiere. El tipo de ayuno que Dios reprende aquí para avanzar era un espectáculo vacío y sin sustancia espiritual. La gente de la época de Isaías, tal cual la gente de la época de Jesús, los escribas y los fariseos, confiaban en ese ritual vacío y religioso. Pero lo más importante no era hecho. Esa gente no rendía el corazón en obediencia a Dios. Entonces vamos ya entretejiendo que el ayuno también tiene que ver con vivir de esa manera. ¿Cuándo? Cuando hago ayuno, cuando oro, cuando me congrego. No. Todos los días vivimos de esa manera, en obediencia y rendidos al Señor. Entonces usted me puede preguntar, bueno, pastor, ¿y cuál era el ayuno que Dios había escogido? Pregúnteme, Andrés. ¿Cuál era el ayuno que Dios había escogido? ¿Cuál era? Muy bien, la pastora preguntó así seria. Bueno, ¿y cuál era, pues? Verso 6 de Isaías. ¿Cuál era el ayuno? Sígame. El ayuno que he escogido abre un signo de interrogación. Dios preguntando: ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? No tenía nada que ver con lo que ellos estaban haciendo. El ayuno que yo escogí no es más bien romper las cadenas, desatar yugo, poner en libertad a los oprimidos. ¿No es acaso el ayuno, escuche, no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Verso 8, mire lo que dice. Si así procedes, si así lo haces, si cumples todo de esta manera, como yo te estoy diciendo, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en tinieblas como el mediodía. Y como el mediodía las tinieblas será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierra reseca y fortalecerá tus huesos. Será como jardín bien regado tú. Si lo cumples, si lo haces, si así procedes, serás como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros destruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas el sábado delicia y al día santo el del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor sobre las costumbres de la tierra que te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho.
Si dejas de profanar, por supuesto, en la ley ellos guardaban el sábado. Si ustedes dicen que van a ayunar, pero si lo hacen de esta manera, entonces vendrá todo. Claro, después de la cruz, nuestro reposo es Cristo. No tenemos un día, no lo guardamos, porque nuestro reposo es Cristo. No esperamos que con un ayuno el cielo se abra y venga bendición. Es que quien está en Cristo, el cielo le permanece abierto. El cielo está abierto. Ahora, qué fuerte estas palabras. Es decir, lo que Israel le dio a Dios no era el ayuno que él quería. Está hablando, si te abstienes, no solamente de comer. Si haces la justicia, si haces el bien, si honras el día, si te dedicas a ayudar al hambriento, si compartes, si eres generoso, si son generosos, si le das al hambriento, si sacias la necesidad. Ese es el ayuno. El hecho de no comer cuando hacemos un ayuno, lo que está diciendo a Dios, eso no me impresiona. Que tú dejes de comer unas horas, o un día, o una semana, o los días que sean. Amado, eso no es lo que impresiona a Dios. Por favor, quiero que me reciba esto. Un ayuno aceptable y agradable a los ojos de Dios es algo totalmente diferente a la sola abstinencia personal. Es más que eso este ayuno. Es mucho más que afligir el cuerpo con no comer. Hermanos, nos pasa igual que la oración. Usted puede orar en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Sí es bueno orar. No estoy diciendo que no lo haga. Si a usted le resulta orar en la madrugada porque tiene más tiempo, porque tiene más concentración, porque ese es el momento que en el día o en la noche o en el día de su vida que usted tiene, hágalo. Hágalo. Pero no crea que por orar en la madrugada o orar en la tarde o en la noche hay más poder. Porque hasta eso también nos enseñaron. El poder de la oración en la madrugada. No hay poder ahí. No hay poder ahí. ¿Qué gano con orar en la madrugada? Y todavía no corrijo cosas en mi vida. Estás perdiendo el tiempo de dormir. Pero si lo haces con un corazón rendido y en obediencia a Dios, y si te resulta en la madrugada, hermano, tranquilo que Dios está recibiendo eso como un aroma agradable. ¿Cuántos dicen amén? Los veo muy serios. Bueno, gloria a Dios. No estoy diciendo, repito, para los que oyen los mensajes de la iglesia, el pastor está enseñando una herejía. Uy, cuidado con vida plena. No estoy diciendo que no va a orar más. No, hágalo, es bueno. Pero mucho más que un buen hábito o una disciplina. ¿Cuál es tu motivación para hacerlo? Ay, es que me voy a levantar en la madrugada porque es que tuve un problema con mi mujer. La verdad es que te despertaste porque no pudiste dormir, hermano, te duele la cabeza y el cuerpo se despertó. Ay, Dios mío, voy a orar porque esta necesidad me puso de rodillas, no tengo. Ay, Señor, dame. Repito, Mateo 6, Dios sabe tu necesidad y Él dará. La oración es mucho más que una obligación. Perdona que me detenga aquí, pero pasa igual que el ayuno. La oración es mucho más que una obligación. No oramos porque se supone que eso es lo que debe hacer un evangélico. No, los evangélicos tienen que orar. No oramos por eso. No es una cuestión de deber. No se trata de hacerlo porque quiero agradar a Dios para que vean que yo sí oro. No se trata de eso. La oración es una acción genuina de una naturaleza que está dentro de nosotros.
¿Por qué oro? Porque la naturaleza, la nueva vida que es Cristo en mí, producirá eso. Ore, Andrés, tiene que orar. Voy a llamar a Andrés para que me mande un video a ver si está orando. No, es que eso será espontáneo. Hermano, pasa igual que con la evangelización. Usted no ha visto a la gente haciendo, no, hay que salir a evangelizar porque hay que predicar la palabra. Yo no estoy en contra de eso, está bien. Pero un día, todos los días, tú estás llamado a eso. Todos los días estás llamado a predicar con tu vida, con tu ejemplo, con tu testimonio. ¿Cuántos dicen amén? La oración es comunión con el amado Hijo a través del Espíritu Santo. La oración verdadera está directamente relacionada con la vida del Espíritu fluyendo en nosotros, en nuestro interior. Repito, la oración no debe ser impuesta desde afuera. Es una necesidad que brotará del corazón nuestro, es una necesidad que no nos dejará tranquilos, no nos dejará dormir en algunas veces, porque es una necesidad. ¿Quién produce la necesidad? ¿El problema? La necesidad, la situación, no. Esa necesidad la producirá Cristo en ti, Cristo en nosotros. Vuelvo al ayuno, un ayuno auténtico y que pueda ser agradable a los ojos de Dios y al corazón de Dios. Es aquel que incluye una batalla incluso con nuestros asuntos personales que se quieren interponer para hacernos desviar nuestra mirada de las cosas de arriba. Más que abstenerse de comida, el verdadero ayuno es renunciar a las actitudes, a los pensamientos y a los malos deseos que son contrarios al propósito de Dios. El ayuno aceptable es renunciar a esas cosas que se oponen a la naturaleza, a Cristo creciendo en nosotros. Para que el ayuno sea verdadero, no puede hacerlo solamente de la boca para afuera. Hay algunos que tienen que hacer ayuno de los ojos, porque les encanta ver lo que no deben ver. Hay otros que tendrán que hacer ayuno de la lengua, porque quieren hablar lo que no es. Los chismes son malos. Aquí no hay de esos, gracias a Dios. Hay algunos que tendrán que ayunar los oídos. Ay, me encanta prestar mi oreja para escuchar lo que no debería escuchar. En fin, otros tendrán que hacer ayunos de todo el cuerpo. Más que no comer, se trata de eso, de lo interno, de lo que nadie ve. No fijarme en lo que quiero. No puedo hablar lo que no debería. No debo oír lo que no puedo oír. No desear lo que debo desear. No buscar mis satisfacciones primero y después su reino y su justicia. Ay, pero es que yo estoy ayunando, pastor, para que Dios me perdone. Le vuelvo a repetir a los que están en el salón y a los que escuchan. Sabemos que gracias al único sacrificio en la cruz, ya hemos recibido perdón. Amén. Estás perdonado. Recibiste perdón, ya. Porque Jesús fue el Cordero, la ofrenda perfecta, sin mancha, ofrecida por nosotros para el perdón de pecados. Por esto el ayuno ya no es una imposición. Que dije, el ayuno ya no es una imposición. No vas a ayunar porque en la congregación tal, ahí se la pasan ayunando. Más poder, más unción. Pedirás dirección de Dios en cada una de tus situaciones y según lo que el Padre te hable a ti, a tu corazón, decidirás si lo haces o no. Entonces, ¿qué pide Dios del ayuno? Primera de Tesalonicenses 5:22.
¿Qué pide Dios del ayuno? Primera de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Wow. ¿Qué es el ayuno? ¿Aguantar hambre? Más que eso. Lo importante, lo que nadie ve, absténganse de toda especie de maldad. Primera de Pedro 2:11, ¿qué pide Dios del ayuno? Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí no está diciendo que se abstengan y aflijan el cuerpo por no darle comida ni otra cosa. Vemos a los apóstoles hablando mucho más que algo tan simple y tan básico que abstenerse de no comer. El ayuno es mucho más grande, más valioso. Espiritual es el ayuno. Se trata de rendir mi corazón, mi vida, lo interior, lo que nadie ve. Ese es el ayuno que agrada a Dios, el verdadero, aceptable. Usted me puede decir, ay pastor, pero ¿cómo en Hechos 13 los apóstoles ayunaron? Claro. Búscame, Andrés, Hechos 13, por favor. Versos 1, 2 y 3. Porque habrá quien pueda decir, bueno, pero los apóstoles ayunaron y estaban bajo el pacto, bajo la gracia, bajo el nuevo pacto. 13, perdón. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2 de Hechos 13. Mientras, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Ayunaban. Mientras ayunaban los apóstoles. Y participaban en el culto al Señor. Es decir, el ayuno en el que ellos estaban sometiendo su cuerpo fue un ayuno espiritual. El Espíritu Santo, mientras ayunaban, les dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. ¿Para qué fue el ayuno? Para recibir de Dios lo que ellos le iban a decir a Saulo y a Bernabé, la misión a lo que ellos iban a ser enviados. Ahí no vemos a los apóstoles ayunando porque no tiene comida. Ay, porque necesito algo. Vemos a los apóstoles ayunando con el verdadero sentido y valor que tiene un ayuno espiritual. Estaban conectados, rendidos al Señor para que les hable y les diga lo que ellos tenían que hacer. Le digo más, Jesús, usted me puede decir, pero ¿y cómo Jesús ayunó? ¿Cuántos días? 40 días. Pero Jesús lo hizo. Déjeme decirle que Jesús no venció al enemigo con 40 días de ayuno. ¿Con qué venció Jesús al enemigo? Con la abstención de no ceder a las propuestas engañosas que el enemigo le hizo. Wow. Es diferente. Métete en ayuno para que tenga más power, más poder, más unción, mano. ¿En qué consiste el verdadero ayuno? En una condición espiritual, en abstenerse de los deseos carnales, no hacer lo malo, no ceder a las propuestas engañosas del sistema. ¿Cuál o cómo debe ser el ayuno en esta presente dispensación de la gracia? Es la pregunta. Bueno, pastor, entendimos. ¿Cuál debe ser el ayuno entonces en este pacto, en esta gracia? Para los que estamos en el nuevo pacto, Hebreos 8, 10 al 12 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 11 de Hebreos 8. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Qué tremenda profecía. Desde el más pequeño hasta el más grande, profecía vigente hoy y que se sigue cumpliendo y que se seguirá cumpliendo. Desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué implica el ayuno en el nuevo pacto o en la gracia? Implica
la revelación que Dios quiere para mí o que Dios me va a mostrar. Implica perdón total, una vida rendida a Dios. El ayuno es abstenerse de lo interno que hay en el alma, más que dominar el estómago. Es abstenerse de lo carnal, de lo terrenal. Se trata de andar en lo celestial, en lo espiritual. El ayuno en el contexto, por favor, el ayuno en el contexto de Isaías 58 no es hacia lo externo, sino hacia lo interno, hacia el espíritu. No solamente es abstención física, es mucho más que eso, es alimentar tu espíritu. No es abstenerse, castigar el cuerpo de comer, sino abstenerse de criticar, abstenerse de hacerle daño al prójimo, abstenerse de maltratar a alguien, abstenerse de enojarse y perder el control y terminando haciendo una locura porque no pude controlarme. ¿Qué es más fácil? Pregunto hoy, ¿dejar de comer o dejar de enojarse? Es más fácil dejar de comer, ¿verdad? Debería ser. El ayuno de la gracia, ¿en qué consiste? Abstenernos de hacer, de vivir en maldad. Abstenernos de yo ser tropiezo para otro. El ayuno consiste en dejar de mentir. No agradamos a Dios por lo que hacemos, sino por lo que creemos. ¿Por qué? Diga conmigo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, el ayuno no es por obras. No es por obras, para que nadie se gloríe. Hice 15 días de ayuno. No es por obras, es por fe. El verdadero ayuno es para disfrutar un tiempo de comunión con Dios. Hermano, en este entendimiento en que estamos, yo no estoy diciendo, no lo haga. Si lo vas a hacer, tal cual la oración no puede ser por aquello que te doblega. Es para disfrutar un tiempo con Dios, es para crecer espiritualmente. El tiempo que sea necesario. Antes era todo un día. Pero si tú vas a ayunar espiritualmente un tiempo, un rato, un momento, no sé, para disfrutar de Dios, para estar en la quietud, para pedir dirección, hágalo. Termino con Efesios 2:8. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos dicen amén?